Quiero, sí, compartir el editorial que tiene que ver con el uso político de lo que ha sucedido desde la muerte de Maradona. Me quiero valer de algo que precisamente Gonzalo Bonadío dijo ese día, ese miércoles, en Telenoche, cuando dijo, estemos atentos por las cosas oscuras que pueden llegar a ocurrir en relación a todo el uso político de Diego Armando Maradona, en vida y en muerte. Y quiero comenzar con una anécdota, para que vean ustedes que esto que hemos visto no es nuevo en la Argentina, tampoco en el mundo, pero que en la Argentina tiene toda una asociación muy fuerte, principalmente con el peronismo. Si ha habido y hay un partido político, si es que hoy todavía existe como partido político el peronismo, pero digamos una estructura política que ha hecho del deporte a lo largo de toda su historia un uso político intenso, obsceno, es el peronismo. Voy a contar una anécdota que pocos saben. ¿Algún memorioso de aquella época? Seguramente que sí. Cuando ganó el primer campeonato del mundo, Juan Manuel Fangio, en 1951, regresó al país en un momento también muy intenso de la Argentina. Él regresó al país el día 8 de noviembre de 1951. Era un jueves. El martes 6, Evita había sido operada del cáncer de cuello de útero que la llevaría lamentablemente a la muerte. Y el domingo 11 se votaba. Votación en la cual por primera vez sufragó la mujer. Así que se estaba en plena campaña política. Fangio llegó al aeropuerto de Ezeiza y lo primero que hizo fue trasladarse al hospital de la Fundación Eva Perón, es el Hospital Presidente Perón, que está allí, todavía está el hospital, en la zona de Lanús Avellaneda, en donde Evita fue operada. Está la habitación y el quirófano y demás. Desde allí, Fangio se dirigió a la Casa de Gobierno y salió a los balcones, porque había una multitud que el peronismo había estimulado para recibirlo. Dijo pocas palabras, Fangio. Y esas pocas palabras terminaron con una frase. Dijo Fangio: Perón y Evita son lo más grande que hay. Campaña electoral. A lo largo de toda la historia, el peronismo ha hecho ese uso, insisto, de una manera fenomenal. Por eso fue digno el gesto del presidente Raúl Alfonsín cuando recibió a los campeones del mundo de México 86. Y entonces las crónicas marcan que cuando llegó la selección argentina a la Casa de Gobierno, ahí iba a salir al balcón. Maradona inclusive le dijeron, pero usted no va a salir, y Alfonsín le dijo, no, esto es de ustedes. Eso es excepcional. Por lo tanto, fallecido Maradona, el gobierno no se iba a perder esta oportunidad de hacer de la figura de Maradona, del muerto, un uso político. Y lo hizo. Y como todo lo que hace este gobierno, le salió mal. Muy mal. Pudo haber sido una tragedia, pero no porque lo diga yo, lo dice gente del gobierno, que dice, pudo haber sido una tragedia. Frente a esto, lo que quiero marcar es esta actitud de absoluta irresponsabilidad del presidente de la República, porque se vio claramente, en primer lugar, que no había la más mínima preparación para enfrentar lo que significaba algo de esta magnitud. Pero junto con esto y junto con la contradicción que significó tener a tanta gente aglomerada en la calle en un momento de pandemia, este mismo gobierno que
este mismo presidente que a aquellos que habían protestado contra el gobierno, también violando las normas del aislamiento, como lo dijimos, les dijo, cuando termine la pandemia, la gente de bien vamos a manifestarnos. La pandemia no ha terminado y el otro día vimos lo que vimos, pero no se escuchó al presidente de la República criticándolo. Pero lo que es peor, no se lo vio tomando ninguna medida de precaución para proteger a esa gente que estaba allí. Eso lo quiero marcar, porque habla de la irresponsabilidad del presidente y del gobierno. Pero hubo más, porque también estuvo, en cuanto al uso político, lo que marcó la foto del presidente, la selfie, y la foto de Cristina Fernández de Kirchner, que además, acorde con su patología, Cristina Fernández de Kirchner es una persona que tiene una personalidad enfermiza, ya lo hemos dicho a lo largo de los años, quiso ser distinta. Y entonces ordenó que cuando ella estaba al lado del féretro, las puertas se cerraran. Ella tenía que estar sola. El centro de la atención era ella. Y eso fue lo que generó algunos de los episodios de descontrol en la Casa de Gobierno. Alguien del Instituto Patria dijo, textual, Maradona es pueblo, Cristina también es pueblo, ¿cómo no iba a estar ahí? Para que lo vean, ¿no? En cuanto a esta concepción del uso político del ídolo y de la muerte. El peronismo también tiene esta notable actitud, esta afinidad por el uso de la muerte. No solamente el uso de los ídolos políticos, sino el uso de la muerte. Está presente, ¿no? El recuerdo de Perón, Evita, el uso de los muertos que hace el peronismo es brutal y obsceno. Y sobre todo, no me refiero al sentimiento de la gente, que eso es totalmente auténtico y por supuesto absolutamente respetable, sino al uso de la muerte, ¿no? Y esto es lo que pasó. Es decir, hubo el intento de aprovechar al ídolo y de usar la muerte como elemento de construcción política. Eso fue lo que pasó. Lo que se buscó fue ese rédito. No se lo logró, porque todo se hizo mal. Y al hacerse mal, se puso a la gente en riesgo. No sé qué pasará con los casos que pudieran o no aparecer de gente que estuvo tan en contacto. Quiero decirles que muchos de los infectólogos que formaron parte del Consejo Asesor del Presidente de la República vivieron lo que pasó el día jueves con enorme preocupación. Enorme preocupación. Pero no solamente por lo que representaba esa aglomeración de la gente, sino como mensaje. Porque junto con esto también hay que destacar, marcar, subrayar la actitud de indignación, de dolor, de muchos deudos que durante estos meses no pudieron despedir a sus muertos. No lo pudieron despedir ni el miércoles, ni el martes, ni en septiembre, ni en octubre, ni el jueves. No pudieron. Y entonces, este es otro de los temas. ¿Cómo es este país? ¿Cuál es el mensaje que emana del gobierno? Porque digo, ¿cómo no se dan cuenta estas cosas? ¿Cómo no tienen una comprensión de estadistas? De decir, no,
hay cosas que no podemos hacer, porque en este contexto generan una situación absolutamente negativa, no para el presente, no para lo electoral, sino para lo social y epidemiológico, en un contexto en el cual, a pesar de que venga la vacuna, nos vamos a tener que seguir cuidando. ¿Cómo decirle a la gente que no se reúna para Navidad o para fin de año? Cosa que hay que decirle después de esto que se vivió. Estas son las cosas que quiero marcar a propósito de este episodio que, por supuesto, conmueve a la gente. El sentimiento de la gente es genuino. Eso es indiscutible. Eso está claro. Lo no genuino, lo obsceno, es el aprovechamiento del poder. Lo irresponsable es no saber que la situación exigía otro manejo, de otra estatura, de otra altura. Es la que no tiene el gobierno del presidente Alberto Fernández. Un presidente que claramente todos los días devalúa con sus hechos y sus palabras su autoridad. Es tan increíble esto, tan penoso, tan preocupante a futuro, ¿no? Tan notable su contradicción, la disputa que se generó con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y esto no es para decir que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires haya estado mejor o peor, pero el hecho de querer confrontar con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en un momento en el cual la realidad exige otras cosas, demuestra dos cosas de este gobierno. Primero, la mentira del presidente, que nos dijo, conmigo se terminó la grieta. Y después, los problemas internos que tiene este gobierno. Cuando usted busca fortaleza, exacerbando o queriendo poner en el centro del problema a su adversario, es porque todo lo que usted tiene es debilidad. Y esto es lo que preocupa del gobierno, porque además, cuando uno empieza a juntar los hechos, lo que se observa es que es un gobierno sin límites. Porque en el contexto de las exequias de Maradona pasaron cosas. Claro que pasaron cosas políticamente significativas que quedaron, obviamente, ¿no?, marginales en relación a la atención de la gente. Me hizo acordar mucho a lo que sucedió con el episodio del juez Ollarvide. El juez Ollarvide iba a ser condenado en juicio político y expulsado de su cargo, cosa que merecía. Ollarvide fue una vergüenza para la justicia. Lo digo porque se lo dije a él siendo juez, así que lo digo con esa tranquilidad. Pero el peronismo, del cual formaba parte Cristina Fernández de Kirchner, quería protegerlo, necesitaba protegerlo. ¿Qué aprovechó? El día que se decidía la suerte de Ollarvide fue el día que cayeron las Torres Gemelas. Nadie prestó atención a la sesión que hubo en el Senado y, por supuesto, el indulto a Ollarvide no generó ningún escándalo. Fue algo ignoto para ese momento. Lo mismo ocurrió en estos días. Ocurrieron dos cosas. Primero, el juez Alejo Ramos Padilla, un alfil muy importante en la justicia para buscar la impunidad de Cristina Fernández de Kirchner y sus secuaces, fue propuesto para ocupar el cargo de juez electoral en la provincia de Buenos Aires. Cargo muy importante, muy importante. Noticia que pasó absolutamente inadvertida. Y la otra, que ocurrió ayer, cuando todavía estábamos condolidos por el impacto del caso Maradona, fue que el Senado dio media sanción a la modificación del proceso por el cual se va a nombrar al procurador. El gobierno necesita nombrar un nuevo procurador. Digo, me corrijo. Cristina Fernández de Kirchner necesita nombrar un nuevo procurador.
que le responda en su camino en pos de la impunidad. Y ese paso se dio, pasó inadvertido. La sociedad, la atención, estaba en otras cosas. Esto también es lo que hace este gobierno. Sin límites, impune. Impune en cuanto a no tener estos límites e impune en cuanto a lo que busca. La impunidad de Cristina Fernández de Kirchner es un objetivo central de este gobierno que tiene la imagen de un Titanic en busca de su iceberg.